Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar paso a la segunda conferencia de este ciclo con doña Rosa María Martínez Segarra, que es profesora de Historia de América en la Universidad de Distancia, doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versó sobre el Somatén nacional durante la dictadura de Primo de Rivera. Es autora de numerosos libros en el campo de la historia contemporánea. Sus líneas de investigación más señaladas son la historia constitucional y la de América. En el primero de los ámbitos citados, y solo por destacar alguno de los títulos, podemos citar su Historia constitucional de España, grupos económicos en el Somatén o primeros intentos de institucionalización de la dictadura de Primo de Rivera. Asimismo, ha escrito repertorios bibliográficos sobre la Constitución de 1837 y el periodo autárquico español, 1936-1951. Es autora en colaboración de una historia de América y de la obra La integración continental y regional iberoamericana. En este campo ha dirigido varias tesis doctorales. Actualmente es directora del curso de experto universitario de Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Acciones Positivas en el Marco de la Cooperación. Directora del curso de Mediación y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Con anterioridad, en la UNED ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: directora del Centro Asociado de Madrid, vicerrectora de Extensión Universitaria, vicerrectora de Alumnos y directora del curso de acceso para mayores de 25 años. Esta tarde la profesora Martínez Segarra nos va a hablar de la masonería vista por los otros, es decir, presentándonos una historia de esta institución desde una óptica contraria a la de la orden, abarcando un periodo que arranca en el siglo XVIII y centrando su análisis en la historia de España. Y ya, sin más preámbulos, les dejo con nuestra conferenciante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Empezamos bien, es que ha venido el AVE con retraso, 15 minutos, aunque les parezca mentira, y vengo a la carrera. Mi ponencia va a ser la masonería visto por los otros, y claro, lógicamente estamos dentro de un campo, tanto para los otros son la religión católica, por un lado, y por otro lado, por supuesto, el Estado absoluto. El objetivo de esta ponencia se trata de presentar a la masonería desde una óptica contraria a la orden, utilizando para ello documentos y declaraciones efectuadas a tal efecto, ubicándolas en el momento histórico que se han producido y efectuando un análisis de las mismas. El trabajo se estructura en secuencias históricas, comenzando en el siglo XVIII, continuando en el periodo correspondiente al primer Estado constitucional, crisis del mismo en el siglo XX y en la actualidad. Aunque la ponencia intenta llevar a cabo una exposición universal, no obstante, centra sobre todo su análisis en la historia de España. Todos sabemos que el nacimiento de la masonería especulativa tiene lugar en la ciudad de Londres y en Escocia a principios del siglo XVIII, estando en proceso de extinción los gremios y oficios que habían posibilitado la existencia de las logias operativas durante el largo periodo conocido como Edad Media. Estas logias seguirán sobreviviendo, aunque sus integrantes ya no fueran miembros de los antiguos oficios, sino humanistas provenientes de la nobleza, de la burguesía, del mundo de la ciencia y, en general, hombres libres, influenciados por los principios de la fraternidad, la solidaridad humana, la tolerancia y el libre pensamiento, de tal forma que las logias, aceptando ritualísticamente el simbolismo de los antiguos constructores, se transformaron en centros de especulación filosófica, con un carácter de antisectarismo y tolerancia, cuyo fin era el de perfeccionar a sus miembros en los valores y principios indicados, así como el de influir en la sociedad en la difusión de dichos valores con la idea de alcanzar una sociedad más perfecta. Este proceso se afianzará a partir de la creación de la Gran Logia de Londres y de Westminster. El momento histórico en el que se produce esa transformación de la masonería, o acaso deberíamos decir, el nacimiento de la nueva orden masónica, se caracteriza por ser un periodo de grandes convulsiones y transformaciones, pues en definitiva coincide con la crisis del antiguo régimen, caracterizado por una sociedad estamental y poder absoluto de la monarquía, que a partir de este momento se transformará en la sociedad de clases y en la monarquía o repúblicas constitucionales.
No es este el momento ni es el objetivo de esta exposición poner de manifiesto en qué medida la masonería contribuyó a derribar el sólido andamio de la monarquía absoluta, cimentado durante más de 500 años. Vaya por delante indicar que ni las constituciones de Anderson ni las constituciones y reglamentos de las entidades masónicas de finales del siglo XVII y principios del XVIII se percibe ataque alguno a poder político ni a manifestación religiosa concreta. Por el contrario, el respeto al poder político establecido, a su ordenamiento jurídico y la proclamación de la tolerancia religiosa caracterizan los primeros documentos masónicos citados. No obstante lo indicado, no podemos olvidar que entre los principios del antiguo régimen y los principios y valores de la naciente orden masónica existían claras divergencias, tales como el principio de igualdad, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad religiosa, entre otros. Todos ellos practicados en el seno de las logias, todos ellos impregnados de la filosofía de la Ilustración y en la defensa de la razón, contrarias a numerosas prácticas y creencias seculares, algunas de ellas sustentadas en principios teocráticos legitimadores del poder político. Aunque establecido el principio expuesto anteriormente de no injerencia de la masonería en asuntos de la política de los Estados, ni tampoco en el campo religioso, al menos en cuanto a participación institucional se refiere, ello no debe inducirnos a considerar que en el mundo de las ideas no se produjera una clara influencia de la masonería en la sociedad civil y, como consecuencia de ello, se reflejara en la legislación pública y en las medidas del Gobierno. Podemos resumir como características y hábitos practicados en los talleres y, por tanto, consustanciales con los principios de la orden, los siguientes: la igualdad, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, el pluralismo y la concepción democrática de participación. Podemos destacar que precisamente estas características, junto a la proclamación de la soberanía nacional, lo son también del Estado constitucional o primer Estado de Derecho. No es el objeto de esta intervención incidir en si los principios indicados anteriormente nacen en la institución masónica y de ahí pasan a los textos constitucionales, o si el proceso es el inverso, pues, en todo caso, sí es conveniente resaltar que estos conceptos eran de amplia difusión en la sociedad ilustrada de la época y que es indudable que la institución masónica fue una auténtica caja de resonancia para la difusión de los mismos. A ello debemos añadir que muchos de los enciclopedistas y filósofos más importantes eran masones, tal es el caso de Montesquieu, Voltaire, etc. Tampoco puede negarse la participación de numerosos masones en los procesos revolucionarios que dieron lugar a la caída del antiguo régimen. Valga como ejemplo el respeto que en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 56 firmantes, existe constancia clara que 8 de ellos eran masones y sobre 7 más existen fundadas pruebas de su vinculación con la orden, lo que representa más de una cuarta parte de los firmantes de tan importante documento. En términos similares, podemos referirnos a los firmantes de la Constitución norteamericana de 1787, donde de un total de 40 firmantes existe constancia de 15, así como de 13 más existen fundadas pruebas de su vinculación con la masonería, lo que representa un 75%, 70 de ellos, del total de constituyentes. Referencias similares pueden hacerse de los mandos del ejército independentista, en el que la mayor parte de los mismos pertenecían a las denominadas logias militares. La posible influencia de la masonería también se percibe en muchos aspectos del carácter simbólico, tal como que la piedra angular del edificio del Capitolio la colocó la Gran Casa Masónica de Maryland. Asimismo, aunque en un periodo posterior, en la propia moneda norteamericana, se perciben claramente símbolos utilizados por la masonería, como la invocación a Dios, "In God we trust", o la pirámide en el reverso con el ojo que todo lo ve, así como los correspondientes escalones y la existencia de una estrella de David de 6 puntas dispuestas en triángulo con los correspondientes vértices, simbolizando lo material y lo espiritual.
Respecto a Francia, debemos indicar que, al igual que en el caso norteamericano, las logias masónicas en Francia eran muy numerosas. Poco antes de la Revolución existen en toda Francia 699 logias, de ellas 63 en el mismo París, adscritas al Gran Oriente, mientras que las logias del Oriente ascienden a 376. El número de francmasones en ese momento era superior a los 75.000 en Francia. Importantes personajes de la Revolución o que participaron en la ideología que dio lugar a la misma eran masones. Montesquieu, ya indicado anteriormente, Saint-Just, Desmoulins, Hébert, Danton, Marat, Cheny y otros muchos. El mismo himno de la Revolución, la Marsellesa, fue compuesto por un masón, Le Comte de Lisle, y fue cantada por primera vez en la logia de los caballeros francos de Estrasburgo. La coincidencia de los principios y valores de la masonería con los del primer Estado de Derecho, de lo que va a determinar las primeras críticas negativas sobre la masonería, llevadas a cabo por los detractores de la misma. De esta forma, debemos tener muy claro que las críticas, desde el principio, no se dirigen a la masonería en cuanto a fraternidad, escuela de formación, centro filosófico, etc., sino en cuanto que los principios, valores e ideales de la misma eran consustanciales con el Estado de Derecho e incompatibles con los principios del antiguo régimen. Por tanto, las críticas no lo son a la institución masónica en cuanto tal, son simplemente alegatos en defensa de la monarquía absoluta que serán llevados a cabo por la misma fuente del poder, la corona, y la institución legitimadora de la misma, la Iglesia Católica. Por el contrario, en estados que ya han emprendido un proceso de transformación desde la monarquía absoluta a la sociedad estamental, hacia la monarquía constitucional y la sociedad de clases, no se producen críticas a la orden. Tal es el caso de Inglaterra, que cuando se produce la creación de la Gran Logia de Londres y de Westminster, esta nación está regida por un sistema político que consagra una cierta independencia de los diferentes poderes de la corona, por el ordenamiento jurídico que proclama una importante relación de derechos y libertades individuales, entre los que debemos destacar la petición de derechos, el habeas corpus, el de la declaración de derechos, etcétera, sin olvidar el common law. En suma, se producen muchas de las características de lo que en un breve plazo habrá de conocerse como Estado de Derecho o primer Estado liberal. Es, pues, en este contexto, caracterizado por el reconocimiento de una serie de libertades individuales, a diferencia de la rígida sociedad estamental europea continental, donde reina la monarquía absoluta, que tiene su base y legitimación en el origen divino del poder, donde se va a producir el nacimiento de las primeras logias masónicas de carácter especulativo, fenómeno sobre el que debemos reflexionar seriamente si tienen un carácter casual o causal. Por tanto, en la Inglaterra del siglo XVII, la masonería no se percibe como un enemigo del sistema político imperante. A lo sumo puede ser considerada como una institución que a través de sus miembros contribuye al desarrollo de ciertos derechos y libertades y, sobre todo, es considerada en virtud de la proclamación de la tolerancia religiosa y libertad religiosa en el seno de las logias como un freno a las luchas religiosas que durante largo tiempo habían asolado al país. Centraremos ahora la exposición en la visión de la masonería ha tenido para sus más destacados críticos. Con respecto a esta nos centraremos en la Iglesia Católica y en el poder político monárquico. La Iglesia Católica. El primer pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica sobre la masonería se debe al Papa Clemente XII, que el 28 de abril de 1738 expidió la bula In Eminente Apostolatus, que no solo se refiere a la orden masónica, sino a toda actividad de las que denomina sociedades secretas y en las que no se limita a una mera condena eclesiástica, sino que recaba el apoyo del poder temporal, como consecuencia de la consideración de que el objetivo de la actuación de este tipo de sociedades iba contra la estabilidad del reino. A continuación de la bula citada es la Providas Romanorum Pontificum, promulgada el 18 de marzo de 1751 por el Papa Benedicto XIV, que renueva la condena de dichas sociedades, identificando igualmente de nueva Iglesia con poder temporal. La condena del Vaticano sobre la masonería
se mantiene permanentemente, incluso después de la caída universal del antiguo régimen y la consolidación del Estado constitucional. Valga a este respecto citar la Ecclesiam et Jesus Christus de Pío VII, de 13 de noviembre de 1821, en la que renueva la condena de la masonería, así como la Que Graviora de León XII, de 13 de marzo de 1826, y sobre todo la Mirari Vos, de 15 de agosto de 1832, y la Mirari Vos, de 24 de junio de 1834, ambas de Gregorio XVI, en la que igualmente incide en la condena a los principios del Estado liberal. Así, refiriéndose a los males actuales que aquejaban a la sociedad de inicios del siglo XIX, el Papa centra su crítica en la destrucción del orden existente, tanto en lo espiritual, que ubicaba hasta el momento a la Iglesia Católica en la fuente y justificación del orden espiritual y temporal, no sujeta a las leyes del Estado, como a los cambios acaecidos en el derecho y el poder legítimo. Y dice así: de aquí que, roto el freno de la religión santísima, por la que solamente subsisten los reinos y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden público, la caída de los príncipes y la destrucción de todo poder legítimo. Debemos buscar el origen de tantas calamidades en la conspiración de aquellas sociedades a las que, como una inmensa sentina, ha venido a parar cuanto de sacrílego, subversivo y blasfemo habían acumulado la herejía y las más perversas sectas de todos los tiempos. Las encíclicas de los sumos pontífices de condena a la masonería se centran igualmente en aspectos consustanciales con el primer Estado de Derecho y con los principios sostenidos por la masonería, y así se condena la libertad de conciencia. Y dice lo siguiente: de esa cenagosa fuente de indiferentismo religioso mana aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso escudado en la inmoderada libertad de opiniones que para ruina de la sociedad religiosa y de la civil. Destaca especialmente, en referencia a la condena a la masonería, la encíclica Humanum Genus de León XIII, de 20 de abril de 1884, que puede considerarse el documento más completo proclamado por la Iglesia Católica referente a la masonería. En ella incluye en la masonería en el reino de Satanás, acusando a la orden de querer destruir a la Iglesia. Abro comillas. Dice así la Iglesia: mucho tiempo ha que trabaja tenazmente para anular en la sociedad toda influencia del magisterio y autoridad de la Iglesia. Por esto proclaman y defienden doquier el principio de que Iglesia y Estado deben estar por completo separados, y así excluyen de las leyes y administración del Estado el muy saludable influjo de la religión católica, de donde se sigue que los Estados se han de constituir haciendo caso omiso de las enseñanzas y preceptos de la Iglesia. Sigue: aunque faltaran otros testimonios, consta suficientemente lo dicho por el de los sectarios, muchos de los cuales, tanto en otras diversas ocasiones como últimamente, han declarado que el propósito de los masones es perseguir cuanto puedan a los católicos con una enemistad implacable y no descansar hasta lograr que sea destruido todo cuanto los sumos pontífices han establecido en materia de religión y por causa de ella. Asimismo, en el citado documento pontificio se acusa a la masonería de todos los males que el Estado de Derecho ha traído para la Iglesia, y así sobre el matrimonio civil dice lo siguiente: el matrimonio es un mero contrato, puede justamente rescindirse a voluntad de los contratantes. La autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial. Esto piensan los masones. No solamente lo piensan, sino que se empeñan hace ya mucho en reducirlo a costumbre y práctica. También tiene puesta la mira, con suma conspiración de voluntades, la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y flexible y torcerla hacia donde quieran. Y nada más oportuno para lograr que se forme así para la sociedad una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Por tanto,
En punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que, al formar sus corazones, nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que digan al hombre con Dios. Sin olvidar, en su condena, los principios democráticos sustentados por los masones. Y dice así: vienen enseguida los principios de la ciencia política. En este género dogmatizan los naturalistas que los hombres todos tienen iguales derechos y que son de igual condición en todo, que todos son libres por naturaleza, que ninguno tiene derecho para mandar a otro, y el pretender que los hombres obedezcan a cualquier autoridad que no vengan de ellos mismos, es propiamente hacerles violencia. Todo está, pues, en manos del pueblo libre. La autoridad existe por mandato o concesión del pueblo, tanto que, mudada la voluntad popular, es lícito destronar a los príncipes aún por la fuerza. La fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está o en la multitud o en el gobierno de la nación, organizado, por supuesto, según los nuevos principios. Conviene, además, que el Estado sea ateo. No hay razón para anteponer una a otra entre las varias religiones, pues todas deben ser igualmente consideradas. Y que todo esto agrade a los masones del mismo modo y quieran ellos constituir las naciones según este modelo es cosa tan conocida que no necesita demostrarse. Con todas sus fuerzas o intereses lo están maquinando así hace mucho tiempo y con esto dejan expedito el camino a no pocos más audaces que se inclinan a peores opiniones, pues proyectan la igualdad y comunidad de toda la riqueza, borrando así del Estado toda diferencia de clases y fortunas. Concluye la encíclica papal con una condena general de la masonería a la que identifica con los designios de Satanás y ordena a todas las autoridades eclesiásticas la persecución de la masonería y la prohibición absoluta de que los católicos puedan pertenecer a ella. Casi siglo y medio después de la proclamación del documento citado, aunque la Iglesia Católica ya no cuestione públicamente el Estado de Derecho, su opinión de condena sobre la masonería sigue vigente. Así, en la declaración de 28 de noviembre de 1983 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante el papado de Juan Pablo II, y siendo prefecto de la misma el cardenal Ratzinger, se proclamaba lo siguiente: se ha solicitado que se altere el juicio de la Iglesia sobre la masonería por el hecho de que el nuevo Código de Derecho Canónico no se hace mención explícita de esta, tal como se hacía con el Código anterior. Esta Santa Congregación juzga bien responder que tal circunstancia se ha debido a un criterio redaccional seguido también para las otras asociaciones igualmente no mencionadas por el hecho de estar incluidas en categorías más amplias. Se mantiene, por tanto, inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia y, por ello, la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión. El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en el curso de la audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto, ha aprobado la presente declaración, formulada en la reunión ordinaria de esta Santa Congregación, y ha ordenado su publicación. Roma, en la sede de la Santa Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983. Como verán ustedes, esto es de antes de ayer prácticamente. Firmado el cardenal Joseph Ratzinger, secretario Teros Hamen. Poder político monárquico. En este apartado reduciremos nuestra exposición exclusivamente a España. Por desgracia, nuestro país es un auténtico paradigma de las opiniones más radicales que de los otros sobre la masonería. Las primeras persecuciones a la masonería se producen en la temprana fecha de 1751. Así, el rey Fernando VI publica un decreto de persecución de la masonería siguiendo las directrices del papado. Sobre este decreto no debemos olvidar que se produce en un periodo de monarquía absoluta
y donde no solo actúan los tribunales de la Corona, sino también el Tribunal del Santo Oficio, que no circunscribe su actuación al ámbito religioso, sino lo que es también a la esfera pública, pudiendo sus sentencias acarrear la pena de muerte a otras penas menores. El siglo XIX se inicia en España con la Guerra de la Independencia. El territorio nacional se divide en dos, la España francesa y la España española, por decirlo de alguna forma. En la España francesa, ocupada por las fuerzas bonapartistas, posibilita el desarrollo de una masonería afrancesada y sometida a los intereses de la nueva Casa Real. Una vez finalizada la contienda, sufrió esta masonería una gran represión tras el retorno al trono de Fernando VII, ejecutada por la Inquisición, que había sido restaurada en 1815 y en la que, tras la acusación de masones, se persiguió también a afrancesados y liberales, muchos de ellos defensores del constitucionalismo gaditano. En cambio, en la España española se dicta el segundo decreto real de condena a la masonería durante el proceso constituyente de Cádiz. Así, mediante una Real Orden del 19 de enero de 1812, dada por el Consejo de Regencia y basándose en el decreto promulgado por Fernando VI en 1751. El retorno de Fernando VII, en su retorno se publica los Reales Decretos de 24 de mayo de 1814 y el Edicto del Inquisidor General de 2 de enero de 1816 para la represión específica de la masonería. La muerte de Fernando VII y el retorno del constitucionalismo significaron una cierta permisividad de la misma, aunque debe recordarse que la masonería, desde el decreto del 27 de abril de 1834, que se da en función de que sube al poder ya Isabel II y se le declara como reina, era considerada como una asociación ilegal. El texto constitucional de 1845, consecuencia de la subida de los conservadores al poder, volverá a restringir los derechos y libertades y a proclamar de nuevo la confesionalidad católica excluyente del Estado, no solo en texto constitucional, sino también en el Código Penal de 1848, en el que se condena la propagación de doctrinas contra dogmas católicos y se condena la existencia de sociedades secretas, especialmente a la masonería, así como en el Concordato de 1851. Al amparo de estas normas, se sucedió una auténtica persecución por parte del trono de Isabel II y de la Iglesia contra la masonería, siendo numerosos los procesos incoados contra miembros de la orden. No obstante, no tenemos conocimiento de penas de muerte al respecto. La gloriosa Revolución de 1868 provocará una profunda revitalización de la masonería española que durará hasta la restauración borbónica de 1876 con Alfonso XII, donde se vuelve a condenar a las denominadas sociedades secretas, y la masonería española pasa por un periodo de ostracismo, a pesar de la presencia masónica en órganos de gobierno, caso del presidente Segismundo Moret. La crisis del sistema de la Restauración, en un momento que se estaban recuperando las viejas libertades y derechos, trajo la dictadura del general Primo de Rivera de 1923 a 1930, que, con respecto a la masonería, no estableció líneas claras y teniendo que debatirse esta entre la persecución y la tolerancia. La caída de la monarquía borbónica trajo la Segunda República Española en 1931, único régimen de toda la historia española en la que los masones tuvieron una notable influencia, consecuencia de la libertad absoluta de movimiento de la masonería en España. Sin embargo, a la nutrida presencia de masones en el Parlamento español, en lo que respecta a la clase política, podemos observar que de un total de 120 diputados en las Cortes Constituyentes eran masones 79, en las Cortes de 1933, 55 en las del 36 y el registro era similar en el siguiente. Valga como ejemplo el número de presidentes del Consejo de Ministros masones: Manuel Azaña, 1931 a 1933, 1936. Alejandro Lerroux, 1933-34, 35. Diego Martínez Barrio, 33-36. Ricardo Samper Ibáñez, 1934. Manuel Portella Valladares, 1935-36. Santiago Casares Quiroga,
1936. Augusto Barcia Trelles, 1936. José Giral Pereira, 1936. A ellos debemos añadir gran número de ministros y altos funcionarios. A pesar de esta nutrida presencia y las medidas republicanas, especialmente la proclamación del Estado laico y el divorcio, la escuela única, la secularización de los cementerios, el patronato artístico de carácter público, la prohibición de enseñanza a la Iglesia, así como la de establecer sociedades mercantiles, acarrearán un crudo y duro enfrentamiento de la Iglesia española con el gobierno republicano, haciendo responsable de estas medidas a la masonería. Valga como ejemplo al respecto las afirmaciones del que luego será el primado de España, Isidro Gómez, con su obra Horas Graves. Y dice así: causa y a la vez instrumento oculto de las revoluciones, y en particular de la que se ha desencadenado de España, es la masonería. Está hoy este hecho no simple presunción en la conciencia de todo el mundo. Hace poco, al aprobarse la ley de las congregaciones, decía apodícticamente un gran periódico alemán: ha triunfado la masonería, que tiene 5 votos en el seno del gobierno español. Por lo demás, la intervención de la masonería en la actual persecución de la Iglesia, y especialmente en lo relativo a la enseñanza, está hoy documentalmente demostrada. Ni se han recatado los mismos masones de celebrar públicamente sus triunfos y de felicitarse mutuamente por sus éxitos. O del obispo Torras y Vallés. Dice así: la masonería quiere canonizar la impiedad y, de hecho, cuando puede disponer del gobierno a su antojo, legaliza la pública impiedad y la impone a los ciudadanos como ideal de vida. Secta parricida que intenta matar a Dios en el alma del pueblo, que sentirá siempre la paternidad del Padre nuestro que estás en los cielos, del que la masonería, porque es hija y colaboradora de Satanás, es enemiga implacable. La guerra civil y el largo periodo del régimen franquista supondrán para la masonería una auténtica debacle que en derecho internacional puede calificarse de genocidio, igual que el de Hitler lo fue para los judíos. Comentaré sobre la masonería, la actitud del general Franco. Y dice así: cabe destacar sus declaraciones en las que afirma que la misma en España será destruida, no ahorrando a tal fin todos los medios represivos posibles. A este respecto, el general Franco no dejó de manifestar críticas a la masonería siempre que tuvo ocasión durante todo el periodo de la Guerra Civil, acusando a esta organización de cuantos males debían combatirse en España. Era paranoico, o sea, la manía que tenía Franco a la masonería rayaba la paranoia. Así, desde los primeros días de la sublevación militar, comenzó la persecución sistemática y exterminio de los masones y sus instituciones. Valga como ejemplo, primero, la ocupación y fusilamiento por parte de miembros de la Falange de la Logia Tinerfe de Santa Cruz de Tenerife. El fusilamiento de 30 masones en los primeros días de la rebelión de la Logia Almetia en Salamanca, 30 de la Constancia de Zaragoza, 15 de la Zurbano de Logroño, 7 de la Libertador de Burgos, 7 de la de Joaquín Costa de Huesca, 17 de los hijos de la viuda de Ceuta, 24 de la Trafalgar de Algeciras, 9 de la Resurrección de la Línea, 3 de la Fiat Lux de la Línea. En Málaga lo fueron 80 presos políticos fusilados bajo la pena de ser masones. El periódico ABC, del 23 de septiembre de 1936, publica, editado en la zona republicana, la siguiente noticia de Granada: se apoderaron de los ficheros de las 2 logias masónicas que existían en la capital e hicieron prender a todos los masones. En camiones los trasladaron al vecino pueblo de Viznar, donde fusilaron a los venerables y, después de tener encarcelados varios días a todos los demás, los condujeron al campo y les obligaron a cavar sus propias sepulturas. Tan pronto las terminaban, eran muertos a tiros. También se le aplicó a la masonería los bandos y órdenes de los generales y juntas de defensa proclamados para la represión de aquellos que se opusieran a las fuerzas sublevadas. El general Mola lo publica en el Diario de Navarra, en Pamplona, el 19 de julio del 36, el general Saliquete en Valladolid, el 19 de julio, bando del 28 de julio del 36, haciendo extensiva la declaración del estado de guerra a todo el territorio, etc. Sin embargo,
La primera normativa específicamente contra la masonería se producirá el 15 de septiembre de 1936, firmado por el propio general Franco. Y dice así, artículo primero. La francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Se refiere a rotarios y teósofos. 17. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como crimen de rebelión. Artículo segundo. El cobro o pago de cotizaciones a favor de dichas asociaciones serán considerados como crimen de rebelión sin perjuicio de la multa de 5.000 pesetas que puede ser además impuesta por la Junta de Defensa Nacional. Artículo tercero. Toda pieza de identidad, recibos, correspondencias, emblemas, etc., deberán ser quemados por sus poseedores en los 3 días siguientes a la publicación del presente edicto. Pasado este plazo, el descubrimiento de dichos objetos, sea en la persona de los interesados, sea en su casa, será considerado como un crimen grave de desobediencia, sin perjuicio de la multa de 10.000 pesetas fijada por la Junta por este motivo. Artículo cuarto. Los escritos de propaganda relativos a las asociaciones en cuestión serán considerados incursos en el artículo 7 del decreto del 3 de septiembre último y deberán ser destruidos en un plazo máximo de 3 días por sus poseedores. Artículo 5. Los inmuebles pertenecientes a las susodichas asociaciones serán confiscados por mis representantes y aplicados al uso que ellos determinen. Las casas alquiladas serán igualmente evacuadas y puestas a disposición de sus propietarios respectivos. El 20 de abril de 1937 se crea la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista, denominada OIPA, que tenía como fin, entre comillas, recoger tanto en la zona ocupada como en las que se vayan ocupando la mayor cantidad de pruebas de las actividades marxistas en España, así como en particular de las sociedades masónicas, con el fin de obtener antecedentes sobre las actuaciones de los enemigos del Estado, así en el interior como en el exterior, y suministrar datos útiles a todos los demás organismos encargados de su defensa, instándose encarecidamente a las autoridades militares y civiles su más decidido apoyo en el desempeño de tan importante misión. Cierro comillas. Por orden de 29 de mayo de 1937, se creó la Delegación de Asuntos Especiales, que incluía una sección masónica cuyo fin era recoger la documentación referente a actividades de las sectas secretas que dependía directamente del general Franco. El 26 de abril de 1936, mediante decreto BOE del 38, número 573, etc., se crea la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. Sobre la actividad de este organismo es prueba el escrito que el Delegado Nacional de Servicios Especiales en Salamanca, con fecha del 25 de agosto del 38, envía directamente al jefe del Estado, comunicándole sus actividades respecto a la catalogación y clasificación de expedientes. Entre comillas, 14.930 expedientes individuales, teniendo en cuenta que en la etapa de la republicana, como máximo, no llegan a 5.000 los masones. Le estoy hablando de expedientes recopilados. 14.930 expedientes individuales y 26.148 fichas de masones, no sé dónde lo sacarían. 1.300 libros de actas y de administración de logias, 248 expedientes de asuntos importantes sobre actividades masónicas, 394 expedientes de logias de España y 257 de extranjeras. Y en cuanto a los servicios prestados, dice este organismo, ha expedido 235 informes al Ministerio de Defensa, sección Justicia, 336 informes a la Auditoría Militar de Marruecos, 364 informes a diversas auditorías militares, 16 informes a juzgados militares, 9 informes a otras auditorías, 291 informes a diversas comisiones depuradoras, 244 informes a autoridades civiles, amén de numerosos informes colectivos del personal de los cuerpos de ingenieros de minas, telégrafos, teléfonos y correos, profesorado, maestros, cuerpo diplomático y consular, marina, etc. Haciéndose también diariamente una revisión en el fichero de todos cuantos nombres figuran en los nombramientos para cargos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. El archivo quedaría radicado en la ciudad de Salamanca, siendo conocido como sección político-social y gestionado por un equipo policial. El 10 de diciembre de 1938, mediante decreto,
BOE del 38 del 12, se acaba con el proceso de secularización de los cementerios llevado a cabo por la República, proclamando en la misma que se eliminen los símbolos masónicos de los cementerios que, abro comillas, todas las inscripciones o símbolos de carácter masónico o que pudieran considerarse ofensivos para la Iglesia Católica sean destruidos y eliminados de todos los cementerios en un plazo de 2 meses. Cierro comillas. La represión de la masonería se acentuaría todavía más mediante las leyes de 9 de febrero de 1939, denominada la Ley de Responsabilidades Políticas, que tenía carácter retroactivo, y el del 1 de marzo de 1940, BOE del año 40, promulgada casi un año después de terminada la Guerra Civil, denominada Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Mediante la primera, se consideraba como circunstancias agravantes el haberse obtenido de la masonería algunos de los grados 18 a 33, ambos inclusive, y haber tomado parte de las asambleas de la Asociación Masónica Internacional o similares, o en las asambleas del Gran Oriente Español, de la Gran Logia Española o de otras cualesquiera organizaciones masónicas residentes en España. En la segunda, y en su exposición de motivos, se concreta una imagen de la masonería muy próxima a la que el general Franco tenía de la institución. Al respecto, vese el libro de masonería publicado en Madrid en el año 52, firmado por Joaquín Bor, seudónimo de Franco, de que no es otra que la manifestación por el sector más reaccionario y absolutista del pensamiento español desde Fernando VII. En el articulado se proclama: artículo primero, constituye figura de delito el pertenecer a la masonería. Artículo segundo, sus bienes se declaran confiscados. Artículo cuarto, son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados o no se han dado de baja, y no dejan de serlo aquellos a quienes la secta ha concedido alejamiento de la misma. Artículo quinto, los delitos de la masonería serán castigados con la pena de reclusión menor, excepto circunstancias agravantes. Artículo sexto, son circunstancias agravantes el haber obtenido alguno de los grados 18 al 33, el haber asistido a asambleas o desempeñado cargo o comisión que acredite especial confianza de la secta. Artículo séptimo. Quienes hayan pertenecido a la masonería vienen obligados a formular ante el Gobierno una declaración de retractación en el plazo de 2 meses. Artículo octavo. Las personas comprendidas en el artículo anterior quedarán separadas definitivamente de cualquier cargo del Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas, empresas concesionarias, gerencias y consejos de administración de empresas privadas, cargos de confianza, mando o dirección de las mismas, decretándose además su inhabilitación perpetua para los referidos empleos, y su confinamiento o expulsión serán sometidos a procedimiento de sanción económica. El 4 de junio de 1940 entra en vigor el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el TERME, que hasta su extinción en 1963, fecha en la que sus actividades pasaron a pertenecer al Tribunal de Orden Público, el TOP, que llevó a cabo 48.000 sumarios acabados. Vuelvo a repetir que no había más de 5.000 masones. Por último, prueba del pensamiento obsesivo del general Franco sobre la masonería es que en su último discurso público, celebrado en la madrileña Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975, ya visiblemente enfermo, manifiesta, abro comillas, todo lo que en España se ha armado obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Este genocidio masónico tendrá un destacadísimo papel en la Iglesia Católica Española. Como ya se ha indicado en anteriores referencias, la masonería será objeto de ataque primordial de la Iglesia Católica Española, ya que culpa a la misma de ejercer una influencia decisiva en la confirmación del Estado laico, separación de la Iglesia y el Estado, y leyes republicanas que la misma considera anticlericales. Su actitud no variará durante la Guerra Civil, periodo en el que insistirá en denunciar a la institución masónica. La Iglesia involucra a la masonería en los hechos que dieron lugar a la Guerra Civil e incluso se formará de forma coincidente como la mantenida con el régimen político franquista con posterioridad a la contienda bélica. Véase el comunicado que, siguiendo las instrucciones del general Franco,
y deseaba la mayor difusión posible de las sentencias que hubiera sobre la masonería al amparo de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del 1 de marzo de 1840, remite la Vicesecretaría de Educación Popular a los jefes provinciales de prensa, a las que adjunta una larga lista de condenados por su pertenencia a esa institución, con las siguientes instrucciones, abro comillas. Al publicar el extracto de las sentencias, cada periódico podrá agregarlas detalles en cuanto a la perniciosa actuación que mantuvieron en cada caso durante la pasada guerra en España y aún en los acontecimientos que prepararon el movimiento nacional. Coincidiendo con la publicación de las sentencias, sería conveniente la publicación de comentarios y artículos señalando la influencia de la masonería en los trabajos que precedieron a la formación del Frente Popular y aún a la proclamación de la República, así como las infiltraciones de la masonería en la política general liberal-demócrata que antecedió a las elecciones del 13 de abril. Todos estos comentarios y artículos deberán tener una orientación de tipo histórico, representar una condenación a la vista del singular prejuicio que a España han infringido los afiliados a esta secta. En este intento de involucrar a la masonería tanto en los orígenes como en el desarrollo de la guerra civil, la jerarquía católica española, por medio de su primado, el cardenal Isidro Gomá, no duda en achacar la resistencia vasca al ejército franquista a la organización masónica, o al menos plantear una duda razonable en su opinión, incluyendo en el caso al propio presidente Aguirre. Así, en el informe de abril de 1937 remitido al cardenal Pacelli, Pío XII, secretario entonces del Estado del Vaticano, con motivo de la caída de Bilbao y como consecuencia de haberse encontrado un mandil masónico en las dependencias del Hotel Carlton, donde estaba instalado el gobierno de Euskadi, manifiesta, abro comillas, se encontró un magnífico mandil con una banda primorosamente bordadas, utensilios masónicos. Sin duda, por la calidad de los objetos, correspondían a un alto personaje afiliado a la masonería. Se atribuye su pertenencia al señor Aguirre o a alguno de los dirigentes vascos. Si se pudiese comprobar con la ficha correspondiente que algún dirigente vasco pertenecía a la masonería, sería ello la clave para explicar un fenómeno que es casi humanamente inexplicable, como es la monstruosa conjunción vasco-comunista, el repudio de una paz que podía hacer en condiciones inmejorables, pactándola separadamente del gobierno de Valencia, y una resistencia loca en que forzosamente debían hundirse por varios lustros la economía del rico país. Lo que podemos calificar de obsesión por la masonería por parte de la Iglesia Católica Española se nos revela incluso en la sospecha de que dicha organización pudiera estar infiltrada en el régimen surgido el 18 de julio, como prueba la carta del primado de España al cardenal Pacelli, remitida el 1 de diciembre de 1936, en cuyo anexo primero Gomá expone respecto a la situación política de la posguerra. Y dice así: de todas maneras, puede asegurarse de que de no intervenir factores insospechados, uno de ellos podría ser la masonería, que forcejea por abrirse paso en la nueva organización, mejoraría muchísimo la situación política en un sentido de conservación y restauración de todos los valores de la tradición española. Digo incidentalmente, con respecto a la masonería, que registros hechos en los archivos de los dirigentes de izquierdas que han podido ser intervenidos por emisarios del gobierno actual han puesto en manos de éste toda la urdidumbre de la historia de la Revolución Española en sus últimos, y especialmente cuanto se refiere a la preparación del movimiento revolucionario que el alzamiento militar hizo abortar. De locos. Los ataques de la jerarquía católica española a la masonería no finalizarán con la guerra civil. Valga como ejemplo que en octubre del año 43 el cardenal Segura, a la sazón cabeza de la diócesis de Sevilla, en pastoral ampliamente difundida por la prensa de la época, véase ABC de Sevilla de 24 de octubre del 43, tras condenar el baile y la ola de concupiscencia que invadía la vida española, acusaba a la masonería de no cejar en sus acechanzas, incitando el relajo que lleva a la más impúdica perversión de la mujer, no desdeñando modo alguno de socavar la pureza en el mundo. ¿Qué daño no habrá causado a España los que la han empalmado oficialmente con judíos y masones, verdaderos representantes de la anti-España, que nos han traído a estos momentos gravísimos? En este sentido, el primado
no se recata en la ponderación positiva de las medidas represivas llevadas a cabo por el Gobierno nacional sobre la institución masónica. Valga como ejemplo al respecto el informe que el 8 de abril del año 37 remite al cardenal Pacelli, sección 1, alegajo, etcétera, documento tal de archivo Gomá, que dice así: se ha intensificado todo lo que sea la eliminación de la masonería en los centros docentes y en los organismos del Estado. Para ello, se ha organizado una oficina de investigación similar al de Jean Bureau, instalado en la misma presidencia de gobierno de Burgos, dirigida por especialistas, teniéndose que reconocer que en poco tiempo han realizado gran labor que demuestra lo extendida que la secta estaba en todos los organismos del Estado. Por algunos rectores de las universidades, por ejemplo Valladolid, se ha ordenado la depuración de las bibliotecas escolares para librarlas de otras irreligiosas, inmorales, socialistas y de influencia masónica. En general, se puede afirmar que es opinión unánime que gran parte, por no decir toda, la responsabilidad de la actual situación de España proviene de las actividades de la secta, la que desde los tiempos de la monarquía iba trabajando en silencio, principalmente de la institución libre de enseñanza, que poco a poco se fue apoderando de los principales centros de enseñanza y dominaba por completo en el Ministerio de Instrucción Pública, sobre todo en estos últimos años. Como queda demostrado, durante todo el régimen franquista, la masonería fue reprimida y perseguida. Lo demuestra el último discurso pronunciado por el dictador el 1 de octubre del 75, por lo que esta ponencia quiere mostrar mi respeto y admiración para aquellos hermanos masones que mantuvieron viva en momentos muy difíciles el espíritu de la masonería universal. Muchas gracias. Estoy abierta al coloquio de todo lo que me quieran preguntar, hablar, charlar. Si quieren hacer alguna pregunta. Estoy abierta, a lo que deseen. A ver, allí, el señor. Bajo su gran información y su punto de vista, que está bastante claro, puede estar la masonería detrás de la ley de memoria histórica y puede estar la masonería, puede tener en este país alguna influencia en la búsqueda de la Tercera República. Detrás de la memoria histórica no está. La masonería ha tenido la grandeza, y esto lo digo con mucho orgullo, de no mover para nada los papeles de Salamanca. Pertenecen a la masonería porque han hecho auténticas barbaridades, se los han llevado allí de toda España y los ha dejado allí. Se hizo en la época de Zapatero, me parece que fue, con la ministra de Cultura, me parece que fue así, se hizo un convenio donde esos papeles se devolvían, igual que se devolvieron los papeles a Cataluña, recuerden ustedes, ahora es sencillísimo, no hay ningún problema, se les manda los originales y se quedan con los facsímiles, o sea, no hay ningún problema. La masonería no tocó para nada eso, o sea, la gran logia de España y el Supremo dejaron todos los papeles allí, son de ellos, efectivamente, pero se queda como tal. Yo creo que es un respeto que se debe a lo que ha pasado en este país. Y yo no creo que esté, con respecto a la Tercera República, en las logias jamás se habla de ese tema, para nada. Cada masón puede pensar lo que quiera. Yo no soy masona, para empezar, ya se lo digo yo de antemano. Soy una estudiosa de la masonería, pero no soy masona. Simplemente le quiero decir que por lo general en las logias se habla de otras cosas. Se puede hablar pues de la música, de Mozart, etcétera. Se hacen sus planchas, pero no es eso hablar de política ni de religión. Sí que es cierto que después cada masón personalmente puede hacer lo que quiera con sus ideas, como en cualquier partido político también se lo puedo decir. Y si usted va a una cena de una logia, por el rey y por los gobernantes siempre se brinda. Me gustaría que existiera, que haya una tenida blanca y se hiciera. Que eso es lo que hay que hacer, que haya tenidas blancas y que puedan marchar la gente y ver tranquilamente una cena. Yo he asistido a tenidas blancas en Puerto Rico, por ejemplo, o en Norteamérica. En América he asistido a tenidas blancas sin ser masona. ¿He contestado a su pregunta? Muchas gracias. Allí, Elena. Buenas tardes. Vamos en una época en que en este país, en diferentes países, como que estamos en un contexto en el que hay una generación
de derechos humanos básicos, Sí. derechos sociales básicos, derechos de la infancia. Vamos a ver, estamos asistiendo a una época en la que los derechos que tanto tiempo han costado conseguirlo y que están escritos, que están legislados, que están publicitados, no se están cumpliendo, se están transgrediendo, se están vulnerando. Claro, muchos de estos derechos, tanto en la charla de la semana pasada como en la que usted nos ha brindado esta tarde, se ve claro que hay principios basados e inspirados en esos principios y valores básicos de la masonería. Sí. Entonces, en un momento dado es el rol que puede ejercer la masonería, no solo en España, sino a un nivel más internacional, en este momento de un poco de amplia complejidad social, en el que, claro, el movimiento se transcribe un poco en pequeñas logias, pero que a través de las logias, de todo lo que se nos ha explicado, pero que si su palabra contribuiría un poco a cierta denuncia social, entre comillas, aunque sé que ciertos temas no se tocan, como por ejemplo se nos han mencionado temas políticos o religiosos. Pues mire, en la Unión Europea, en lo que es el Parlamento Europeo, siempre hay un sitio donde las diferentes logias, porque la Unión Europea es una creación masónica, y de hecho está que España entra en el momento en Suárez, no sé si lo sabrán ustedes, en la Unión Europea apoyada por los masones españoles en aquel momento. Entonces, había dudas, había muchas reticencias por parte de la Unión Europea para la entrada en España, y quien abre ese camino son los masones españoles en aquel momento, que se van al Parlamento Europeo y hablan con los masones europeos, es decir, esto es así. Y Suárez es recibido en el Parlamento Europeo por el apoyo de la logia española. Entonces, que en aquel momento Martín Villa les da un poco la bendición para que puedan entrar, aunque tengan una derecha muy reaccionaria que considera que todavía no está y que se les puede dar el permiso como tal. Efectivamente, la masonería se plantea todos esos temas. Una institución que ha luchado por derechos y libertades, como usted dice, ha quedado sobrepasada en muchas cosas, pero en otras cosas no, y sigue participando en ello. Igual que se crea la Cruz Roja, como usted bien sabe, por parte de la masonería. O sea, que eso sigue funcionando. De hecho, está que me imagino que cuando pasan el saco de la viuda, el dinero que dan los masones, en aquel momento mucho irá para pequeñas conformación de ONGs, que ahora está sustituido por ONGs, que lo mantiene la propia masonería. O sea, tanto norteamericana como española, como francesa, etcétera, etcétera, como inglesa. O sea que la masonería sigue utilizando, sería como una especie de ONG en un principio, que ahora también se da ese dinero para diferentes momentos duros, desde Venezuela, pasando diferentes, para infancia, etcétera, etcétera. O sea que ese tema sigue funcionando, es cierto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Le he contestado, me imagino, a su pregunta. Sí, al fondo, perdón. Yo quería preguntarle si a usted le consta o tiene conocimiento de si hubo masones que participaron o que apoyaron el alzamiento nacional, y al contrario, si hubo masones también que fueron asesinados por las milicias del Frente Popular. Sí. Si hubo también masones que cayeron. Pues mire, Cabanellas, de alguna forma, era masón y estaba con Franco. Con eso yo le digo todo, en ese momento. Y si posiblemente en todos los sitios hay locuras, y si se producen. Lo que pasa es que la gran represión total. Normalmente el masón es un hombre libre y de buenas costumbres, y además para pertenecer a la masonería hay que tener una cierta capacidad económica. Ahora menos, pero entonces en aquella época, como se constituye, como habrán sabido por el profesor Benny Meili, me imagino que se lo ha contado, hombres libres y de buenas costumbres, pero hombres libres y de buenas costumbres significa dinero por medio, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, el masón tiene un estatus, y usted ve las profesiones, y bueno, pues dentro de las profesiones se ve mucha profesión liberal por lo general. Hay de todo, pero no la gran represión masónica se organiza desde el primer momento, Normalmente dicen que Franco fue rechazado le pusieron bola negra. Su hermano sí que era masón, Ramón Franco, todo el mundo lo sabe. Y entonces, como Fermín Galán y García Hernández, por ejemplo,
que fueron de los primeros mártires que hubo en ese sistema. Y bueno, se les fusiló, sin más. Quiere decir que dentro de las logias militares, entonces, en el 19 sí que se participa mucho en los militares, aunque les parezca mentira, en las logias masónicas. Y esto viene ya sobre todo con Bonaparte, el movimiento con la guerra de independencia. Los militares se hacen mucho hincapié y la masonería entra por los militares en parte. Y ahí tenemos todo un 19 muy rico en este tema, donde lógicamente tenemos la figura del espadón, porque nuestra historia de España es así, a base de espadones, y espadón tenemos desde Riego masón, pasando por Prim masón, pasando por Espartero masón, etcétera, etcétera. Pero también la masonería, ya en la Constitución de la Gloriosa, prohíbe el esclavismo. Por ejemplo, después nos va a costar, ustedes saben muy bien, con la independencia de Cuba y Filipinas y con el hundimiento total de nuestro imperio, una de las acusaciones más importantes que nos va a hacer el gobierno norteamericano es que todavía España sigue siendo, sigue siendo un país esclavista. Se quita el esclavismo en la Constitución, pero no se lo va a hacer ni pajolero caso, porque inmediatamente después en la nueva Constitución con la Restauración vuelve a ser esclavista. Y sobre todo porque los intereses en aquel momento, la sacrocracia catalana les interesaba mucho el esclavismo, lógicamente. Y cuando Sagasta se da cuenta, pues ya no hay muchas cosas que hacer. Se quita el esclavismo, se quita muy tarde. Tenemos a Estados Unidos enfrente y bueno, termina la historia del imperio, correcto. Que se matará, siempre se mata. Es terrible, pero estamos en una guerra. Después yo estoy hablando después la represión de la posguerra. La represión de la posguerra fue bestial, pero no solamente en la masonería, sino fue bestial en general, en todos aquellos que considero opositor, porque claro, te acusaban de ayuda a la rebelión. Yo no he entendido nunca cómo una persona se rebela contra un régimen constituido como tal y juzga desde la Constitución, desde los sucesos de 1934, los sucesos de Asturias, y a todo el mundo lo juzga como ayuda a la rebelión. Es alucinante. Y a partir de eso, lo que usted quiera. De rebelión, de exterminio de todo tipo. Antonio, al final. Ha levantado la mano alguien por ahí, ¿no? Una llamada. Sí, señor, perdone. Sí. Gracias. ¿Me oye? Sí, perfectamente. Soy Manuel García y soy de aquí de Albacete. Y que yo recuerde, tengo una triste historia porque algunos de mis antepasados, mis padres y mis abuelos, fueron considerados masones y fueron perseguidos. Pero digo considerados, porque no lo eran. Exactamente. Aquí la inmensa ignorancia que había y que aún hay en muchos segmentos de los estamentos que nos están dirigiendo y del estamento mayoritario de la Iglesia Católica. Mi padre y mi abuelo eran simplemente cristianos evangélicos, pero se les metió a todos dentro de la masonería, se les clausuró los templos, se les consideraron anatema, cárceles, multas y cosas por el estilo. Eso lo he vivido yo. Sí, sí. O sea, no lo he vivido personalmente, pero en la historia de mis antepasados. Entonces, me parece que la gran ignorancia que ha habido en este país, tremenda, que siga habiendo. Porque al fin y al cabo la masonería no es nada más que un movimiento filantrópico que según los principios que usted nos ha expuesto y que hemos visto en la exposición, no hacen daño a nadie, al contrario, son elementos básicos de toda la sociedad, ¿no? Pero hay una pregunta que simplemente quisiera dejarle. A nivel de lo que es práctico, porque por ejemplo la Iglesia Católica tiene Caritas, pero a nivel de práctico, ¿la institución masónica solamente al final se convierte en un tradicionalismo ritual o tiene algo práctico para la sociedad? Sí. Considerando, sí, tiene usted razón en muchas cosas. Mucha gente, antes he dicho que había 48.000 expedientes y un montón de muertes, y en realidad había 5.000 masones. O sea que ahí entra todo, absolutamente todo. Entonces usted me da la razón en lo que es que es una locura, es como una locura total. A nivel práctico en este momento la masonería como es, a lo mejor se ha quedado un poco encallada en el futuro. Yo creo que ha sido una represión tan fuerte
tan fuerte y tan laminada, porque los poquitos que pudieron huir tipo Martínez Barrios, etcétera, se refugiaron, o Augusto Barcia mismo, se refugiaron en México. México fue una gran ayuda para ellos. Aquí, pues, los que sobrevivieron malamente, se les quitó absolutamente todo el derecho a todo. No sé si habrá comentado que se les quitó todo el derecho a poder hacer cualquier oficio. ¿Cómo se alimentaba esta gente? Pero no solamente eso, sino muchas más gentes aparte de los masones. La represión fue terrible. El hecho de que viniera al Tribunal de Orden Público era como una alegría, fíjese qué barbaridad lo digo, y fue debido a la muerte del asesinato de Julián Grimao y 2 anarquistas. Porque era tal desvergüenza de que todos pasaran por tribunales militares. Estamos hablando del año 63, 62. Y la guerra terminó en el 39. ¿Usted se da cuenta el sufrimiento de este país? Desde el 39, perdóneme, como soy de historia contemporánea, pues, perdón, me enrollo como una persiana. Desde el 39 hasta el 63, que ante la locura que todos estaban metidos en tribunales de militares, se consigue que lavar la cara al régimen y pasar al Tribunal de Orden Público. Que eso significaba que tenías un abogado defensor, que no se lo escuchaba demasiado, pero algo se lo escuchaba. Mientras que cuando en el Tribunal Militar no tenías abogado defensor, tenías al fiscal y a un abogado defensor que te ponían ellos mismos, que te va a decir que sí, amén a todo. Eso es una realidad. Entonces, no le extrañe. Para mí, esto es una mirada desde fuera. Como ha habido tanta mala propaganda en este país en contra de la masonería, porque ha sido un machaque, es el contubernio judeo-masónico. Incluso cuando se hace el Tratado de Múnich, en los años 50 y tantos, bueno, que se van, que los detienen a todos, que está en aquel momento el gran jefe de la CEDA, Gil Robles, que va a aquello. Y entonces se le trata aquí, bueno, como el contubernio judeo-masónico que se decía, cuando hacen la Europa de las Libertades y presenta a España, que fueron 20 y tantas personas de allá, y se les detiene a todos. Para que vean ustedes, estamos hablando de los años 50 largos. Entonces, esa mala prensa de la masonería es como una losa que se lleva encima. Y los masones, empezar a sacarle la cabeza es muy duro, porque tienen que reconstruir. Después quedan los viejos, pero los viejos, con perdón, se van muriendo. Entonces, atraer gente joven es difícil porque hay que pagar. O sea, la masonería es filantrópica, pero el señor masón tiene que pagar unas cuotas, y las cuotas son altas. Esto no es un óvulo que se da de 5 duros. No, este señor tiene que pagar, y tiene que pagar las cuotas, y son altas porque se alimenta de sus cuotas. Y entonces, bueno, y se hace lo que se puede. Entonces, una cosa es la masonería en España y otra cosa es la masonería en el mundo. Si usted va a Estados Unidos, la fuerza de la masonería norteamericana es impresionante, y su labor ingente. Si va usted a Inglaterra, solamente como en el templo en Londres, se queda usted con los ojos como platos, así, clac, diciendo qué maravilla de las maravillas. Y la fuerza que tiene es impresionante, entre otras cosas porque el duque de Kent es el jefe de la masonería. Si no sería el rey, pero como es reina no puede serlo. O sea, cada país. Pero claro, aquí hay una losa de muchísimos años con una mala propaganda. Usted dice, bueno, decir masón tiene que decirlo ellos. Yo jamás, si yo digo que no soy masona, lo digo yo, y si digo que soy masona, lo digo yo. Nadie puede decir que yo sea masón. No está permitido que otro masón diga de un compañero que es masón. Pero hay que tener mucha fuerza de voluntad para no ser mal mirado, porque es peor que ser, pues no sé, drogadicto en un momento determinado. Porque la drogadicción la consideramos una enfermedad, pero la masonería es como Satán. La Iglesia Católica ha tenido mucha fuerza en ese tema. Entonces, cuando hablas de derechos y libertades, a la masonería ha tocado en la línea de flotación de muchos derechos y libertades. Mire usted lo que ha dicho Ratzinger, el Papa todavía no se ha pronunciado con respecto a masonería. Se ha pronunciado en muchas cosas, pero sigue la doctrina de la fe de Ratzinger, de Benedicto, que ha sido Papa también, por cierto. Es Papa todavía. No sé si he contestado a su pregunta. Allá al fondo, Elena, la señora. Buenas tardes. Ha hecho referencia ahora a la reina, que no puede ser porque es mujer. ¿Cuál es la situación de la mujer en la masonería? Ay, es un anacronismo. La masonería, hay dos tipos de masonería, la regular y la irregular. En la masonería irregular, por supuesto, hay logias de masonas y se admite a la mujer. La masonería regular, pues no admite. Para mí es un anacronismo, pero bueno, es un problema de ellos. Ellos consideran que para pertenecer a esta institución hay que tener una pluma verde y llevar una corbata amarilla,
Bueno, entre gustos, para gustos los colores. Yo considero que es un anacronismo. Considero que tenía, mientras que la masonería regular se admite y tiene sus propias logias de mujeres que están separadas. Hombres y mujeres. Para mí es anacrónico, pero ¿qué quiere que le diga? Yo no sé si contestar su pregunta. ¿Alguna pregunta más? En primer lugar, profesora, felicitarla por la información tan exhaustiva como corresponde a una historiadora. Muchas gracias. Gracias profundamente por ello. Pequeño comentario que no puedo evitar de hacer. Y es el siguiente. Hay una fotografía en la exposición de abajo que era de un ilustre antecesor médico que fuera el doctor Arturo Cortés, bien conocido por muchos de la sala de este momento. Arturo Cortés, cuya casa clínica fue expoliada en el 39 por el gobierno militar, que sigue ahí. Cosa curiosa, ¿verdad? De Arturo Cortés, la nota es la siguiente: represión terrible. Yo he tenido la ocasión de hojear documentos del Archivo Histórico Provincial de la comisaría, en el cual Arturo Cortés se exilia el año 39. Muere en México en el año 56. Hasta el año 56 hay notas rigurosas de la policía siguiendo los pasos de Arturo Cortés, como de tantos otros. Y que la persecución acaba, y no acaba del todo, por lo que después queda en las escuelas, con la muerte del implicado. Una anécdota que no quería dejar pasar hablando del foro. Y si la pregunta sería la siguiente. Yo creo, ¿verdad?, en mi ignorancia de estas cosas, de que no hay que buscar mucha leyenda urbana en cuanto a que el dictador, el general Franco, perteneciera a, quiso entrar a la masonería. Es la ideología de tal forma ajena a aquel personaje que es incomprensible que un general Franco quisiera entrar en una masonería. No hay que buscar, yo creo, en mi opinión, ese tipo de explicación. Si esa explicación está emitido un diagnóstico absolutamente correcto, médicamente hablando, que es la paranoia del general Franco. Paranoia como situación obsesiva en contra de algo o de alguien. Paranoico absoluto. Pero habría una paranoia que influía, en mi opinión, sobre esta del general Franco. Y por eso ha dicho muy bien la Iglesia Nacional Catolicista. Su odio permanente a cualquier espíritu liberal, aperturista y dispensador influyó, es lo que se llama, como en el Quijote, aunque no se puede hacer nada, la locura a dos. Locura paranoica de uno, pero pronunciada por la institución nacional catolicista. Esa fue la responsable de la paranoia franquista, en mi modesta opinión. Sí. ¿Qué le parece a usted que es en fondo la pregunta? Estoy de acuerdo completamente con usted, eso es cierto. Normalmente a los masones, cuando entraban en sus casas en las confiscaciones, exclusivamente se les dejaba una mesa con unas 4 sillas o un cubierto para cada miembro, colchones fuera, y la viuda, la futura viuda, porque normalmente muchos murieron, lo pasaba fatal con los hijos porque le dejaban lo mínimo, y aparte sin mal visto por la gente. Bueno, es que es todo un proceso de enloquecedor. El nacionalcatolicismo, por supuesto, tiene mucha influencia, pero fíjese usted que hasta tenemos que llegar a la figura de Vicente Tarancón como presidente de la conferencia episcopal, para que él pida perdón la Iglesia del daño que ha hecho. Pero no solamente lo hizo con los masones, sino lo hizo con todos, con rojos, unos cuantos, y más y menos. O sea, la cizaña. De hecho está que el pasarle por palio, es que es tremendo, que este señor entrara bajo palio en las iglesias. Es que parece que uníamos el poder, era prácticamente rey por la gracia de Dios, uníamos el poder teocrático con el poder temporal. Y lo único que pedían la masonería, como los liberales, etcétera, etcétera, como la república, es la separación Iglesia-Estado. Y después un Estado a confesional, por favor, es que todavía no se ha conseguido, que es el gran problema de este país. O sea, que se consiguen normalmente en la Constitución, se consigue la Constitución del año 31 de la República, pero usted ve el resto de las constituciones, y España, pues la Constitución del 12, que fue, el trabajo de Argüelles fue inmenso, etcétera, etcétera, España es Iglesia católica, apostólica, romana, está constantemente. Entonces, el poder de la Iglesia es impresionante todavía. Y yo creo que la Iglesia tiene que ser, su poder no es temporal, es eterno, y eso lleva cada persona en su parte, en su corazón. Puede ser católica, puede ser musulmana, puede ser de la religión que sea, o atea, o lo como quiera, pero eso queda simplemente en el seno interno de las personas. Y otra cosa es en la vida pública, que no tiene por qué intervenir.
Ya está. O sea, yo creo que la educación se da en las casas y depende de cada uno. Pero lo que tú aprendes en tu casa y la religión que tú puedas tener, no tienes por qué llevarla después a la hora de separación Iglesia-Estado, ni a la hora de decir hacer una constitución, ni el constitucionalismo, que no tiene nada que ver. Y aquí lo que estamos viendo es cómo, de alguna forma, la Iglesia, y como ve, apoya a todo lo que sea absolutismo y nunca separación Iglesia-Estado. La Iglesia domina. Y eso, por eso la masonería es, en aquel momento, el logro horroroso, porque rompía esa cadena. Y de alguna forma, la monarquía absolutista, efectivamente, no quiere romper esa cadena porque está muy cómodo en esa cadena. Entonces ahí se ve. Momentos gloriosos de la masonería fue en la Segunda República, lo poquito, es que claro, hablamos de la Segunda República, del 31 al 36, punto. Porque después viene la Guerra Civil y ya no hay república. Estamos en guerra civil, son muy pocos años y se intenta abarcar mucho, y efectivamente se abarca mucho, sexualmente, sobre todo en enseñanza, que es impresionante, en medicina, etcétera, etcétera, en educación, en el tema de la mujer, en todas las cosas, desde conseguir el voto a la mujer, etcétera. Que somos, por supuesto, vean ustedes la película Sufragistas, que les va a encantar. Es por la cosa del voto a la mujer, sale el rollo feminista. Pero que no sé cómo decirles, que son muy pocos años y se intenta hacer muchas cosas y se consiguen muchas cosas, con muchos problemas. Yo no te digo que la República sea la panacea universal, pero sí que significó un momento adelante con mucho interés. Por ejemplo, el propio Azaña. Yo pienso que Azaña es un hombre adelantado al tiempo y es un hombre interesantísimo, y no lo pongo como modelo de masón porque fue masón muy poco tiempo, sí era masón, pero vamos, pasaba de la logia o tenía demasiado trabajo y era un hombre excesivamente inteligente para hacer y abarcar muchísimas cosas, y un gran escritor, por cierto, también. Entonces, este hombre tenía las ideas muy claras. De hecho está que cuando fue ministro de guerra se fue a Alemania y vio lo que era el ejército alemán y su potencia frente al ejército español, e hizo lo que después hizo Gutiérrez Mellado, que no pasó nada, pero en aquel momento sirvió el jubilar con sueldo y con ascensos, por supuesto, al ejército, los que no querían estar con la República se podían marchar a su casa. Significó que esta gente se puso a conspirar inmediatamente. Y fue un adelantado al tiempo. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Tuvimos un intelectual adelantado al tiempo. Y así fue. Y ya le digo que la República tuvo sus fallos, pero sí es que significó, sobre todo en educación, en sanidad, en cosas muy fundamentales, en derechos y libertades, fue un gran ejemplo del momento. Como fue, en un momento determinado, con muchísimos problemas, la Primera República Española. Y como fue en la Institución Libre de Enseñanza, con la figura de Ginés de los Ríos, con el krausismo, y que si van a Madrid, yo les aconsejo que vayan a la calle Martínez Campos a ver una exposición sobre Ginés de los Ríos, que la Institución Libre de Enseñanza funciona de maravilla. Pues yo pertenezco a la UNED, que tenemos un centro en La Paloma, que era de Institución Libre de Enseñanza, es un centro precioso, que se llama Ginés de los Ríos ahora. Ustedes se pueden imaginar que a la directora de ese centro, que además estaba en línea de batalla porque era cerca de la universitaria, después de la guerra la fusilaron porque había sido directora escolar de un centro escolar, en lo de los maestros. Es que es maestros, médicos, imagínense los diplomáticos. Es que lo de los diplomáticos, hombre, clásicos como diplomáticos nadie, porque vamos, es que la diferencia entre un diplomático y los demás es que el diplomático cree que es diplomático y los demás, y es como todos los demás, esa es la única diferencia. Y además él se considera que es superior, pero nada más porque mira la vajilla a ver qué marca tiene. Entonces, pero los diplomáticos son más bien, no sé, conservadores, etcétera, en aquella época. Pues hubo una purga en diplomáticos. La diplomacia no se puede imaginar la purga que hubo por ser masones. Dices, no puedo entender. Y más cuando, fíjese, esto ya como anécdota final, y no digo el nombre. Cuando en España vienen, cuando en el 82 que ganan los socialistas y se van y ya estamos incorporados en la Unión Europea y se van a Estrasburgo y tal, entonces llega uno que es un español socialista, presidente, y entonces quiere cerrar las logias. Y rápidamente los ingleses, los franceses, los alemanes dicen, nene, o eres un inculto. Le dieron un capón y dije, anda, nene, ala, aprende primero y después manda, para que vean lo que significaba tantos años diciendo masones, judíos y demás realidad, que es un poco la obra que hizo pobre Pío Baroja para intentar que no le mataran. Hasta ese punto llegamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta más? Yo quisiera hacerle una pregunta. Estás en tu derecho. Puede ser. Porque, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir a Salamanca a revisar los expedientes y me sorprende que con esa cantidad de
de expedientes incoados contra masones. Sí. Por un Estado, por muy policial que sea, ni siquiera la Stasi, supongo que en la República Democrática Alemana podría llegar al extremo de tener vigilados absolutamente a todos sus ciudadanos. Por eso me pregunto si en la legislación franquista se admitía la denuncia anónima, Sí. al igual Siempre. que pasaba en guerra, ¿no? Sí. La denuncia anónima y Sí, sí. expediente secreto. Sí, sí. No, y aparte, fíjate, en Madrid siempre se decía que mataba más la portera de la calle Alcalá que la propia guerra en sí. O sea, que según leyeras un periódico u otro, tenías la denuncia del portero, de la vecina de al lado, y te podían machacar, sí. Pero tanto en un lado como en otro, ¿eh? También, en los dos. Sí, sí, sí. Pues ya muchas gracias. Y el don Antonio Ochoa quiere hacer la última pregunta. Comentarle a la petición que ha hecho la ponente, yo sí soy masón. Entonces quería comentarle de que, si se da cuenta, la exposición que tenemos en Albacete y el ciclo de conferencias se llama Masonería Puertas Abiertas. Sí. Eso quiere decir de que los masones, como el lema de este año es orgullo de ser masón, pues queremos abrirnos a la sociedad mediante esta exposición, mediante este ciclo de conferencias y sobre todo con algo que antes ha comentado, hacer tenidas blancas. Sí, sí, eso es muy importante. Aquí en Albacete ya estamos haciendo tenidas blancas. Eso está muy bien. Entonces invitamos. Lo que ocurre es que con este tipo de tenidas pues hay que hacerlas con mucho tacto, con mucha cautela, porque tampoco podemos abrir lo que son nuestros centros a toda la gente. Pero que sepan todos los conferenciantes que se han hecho tenidas blancas, se seguirán haciendo tenidas blancas y que nosotros seguiremos siendo una masonería de puertas abiertas. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Pues les felicito porque es la única fórmula de que los jóvenes se acerquen a la masonería, o las personas que les interese, para saber lo que es la masonería. Y eso es importante, y que vamos, y le quiten, no sé, los cuernos y el rabo, porque como eran satánicos, pues para tener miedo satánico. Y de verdad que nadie se come a nadie. Y yo he asistido a tenidas blancas y me han parecido muy interesantes, y he asistido a la visión de centros masónicos y de templos, sobre todo en Puerto Rico, que tenía unas pinturas de Zanetti que a mí me encantaron. El Zanetti lo cogieron los de la logia para que pintara, y hacían murales maravillosos, y que además eran pues lo típico, los tres, al inicio, ¿no? Aprendiz, compañero y maestro, y tenía, bueno, eran toda esta pared o más grandes, maravilloso. Hizo unas alegorías, porque era que era un tipo excepcional. Fue para 3 meses y se quedó 2 años pintando. Yo creo que lo trataban muy bien los de la logia, y el hombre se quedaba allí tan feliz y tan contento. Y me enseñaron todo el templo, que los diferentes, el rito escocés, el azul, el rojo, el amarillo y tal. Y yo aprendí mucho con ellos. Y la verdad es que fue un acierto para mí y fue muy agradable. Y de todas formas, yo el mejor recuerdo que tengo de la masonería, yo tenía un amigo masón, te lo digo tenía porque murió. Muy agradable, un chico encantador, que iba mucho a México, iba a la masonería en el exterior, y entonces me llevó al primer templo que se hizo en Madrid, en la calle Espocimina, bajo 7 llaves, por supuesto, y entonces me encantó. Fui de las pocas mujeres que presentaron, por supuesto, no era simplemente porque éramos amigos, estaba la gente pintando el templo, ellos mismos lo hacían todo, se estaban jugando la vida, fue en los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Entonces me encantó las columnas de piedra basta y piedra desbastada. Entonces aquello me impresionó, y de ahí empecé un poco mi estudio de la masonería, la profundización. Siempre yo tenía un abuelo masón, un bisabuelo era masón. Entonces siempre me había gustado ese tema, y entonces ahí empecé a meterme un poco más y sobre todo conocer en aquellos momentos tan difíciles lo que estaba haciendo la masonería. Que ya sobrevivir y no morir en el intento ya era bastante. Muchas gracias por su atención y que les aproveche toda la semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene.